Rusia, 6 de abril de 2026. Otro ataque masivo de drones ucranianos. Las defensas se saturan y entran en desesperación. Ocurrió una pérdida militar irreparable. Novorossiysk está en llamas. De nuevo, la terminal de petróleo más grande de Rusia en el Mar Negro. La terminal que mueve miles de millones de dólares cada mes se incendió por cuarta vez en menos de 6 meses. 2 muelles destruidos, oleoductos rotos, válvulas de control reventadas. Un incendio tan grande que los satélites de la NASA lo detectaron desde el espacio. Y mientras la terminal arde, la última fragata rusa capaz de lanzar misiles Kalibr en el Mar Negro también está ardiendo, alcanzada por drones que intentó derribar y no pudo. Pero lo que está pasando en Novorossiysk no es solo otro ataque más. Cuando ves los últimos meses, te das cuenta de que Ucrania no está intentando destruir ese puerto. Está haciendo algo que Rusia simplemente no puede detener. En la noche del 5 al 6 de abril, Ucrania lanzó cerca de 50 drones contra Novorossiysk. Es un número enorme para un solo objetivo. Y Novorossiysk no fue el único lugar atacado esa noche. En total, la defensa aérea rusa dijo haber interceptado 148 drones en varias regiones del país en solo 3 horas. Parece eficiente. Pero no fue suficiente. Los drones que lograron pasar dieron exactamente en el blanco donde debían hacerlo. La terminal de Chezkares fue alcanzada de lleno. Y aquí vale la pena detenerse para entender por qué esa terminal es tan importante. Chezkares es el punto final de toda la red de oleoductos del sur de Rusia. Petróleo de los Urales, de Siberia, de Kazajistán. Todo pasa por ahí antes de ser cargado en buques tanque. En condiciones normales, Chezkares procesa cerca de 700,000 barriles de petróleo por día. Eso representa aproximadamente el 20% de todo lo que Rusia exporta por mar. Y esa noche, los drones ucranianos alcanzaron los 2 principales muelles de carga. Los oleoductos que conectan la terminal con los barcos y los sistemas que controlan la medición y distribución del petróleo. En otras palabras, no sirve de nada tener petróleo si no tienes cómo ponerlo dentro de un barco. Eso es exactamente lo que Ucrania destruyó. La carga de petróleo en Chezkares fue completamente suspendida. Pero la terminal no fue el único objetivo. En la misma operación, drones ucranianos alcanzaron la fragata Admiral Makarov, un buque de guerra ruso que estaba anclado en la base naval de Novorossiysk. Esa fragata es, o era, uno de los barcos más importantes que Rusia aún tenía en el Mar Negro. La Makarov lleva misiles Kalibr, misiles de largo alcance que Rusia utiliza para atacar ciudades e infraestructura ucraniana hasta 2.500 kilómetros de distancia. Son misiles que vuelan a ras del suelo, son extremadamente difíciles de interceptar y llevan casi media tonelada de explosivos. Para que te des una idea de lo que hacen estos misiles, solo en marzo de 2026, Rusia lanzó 138 misiles contra Ucrania. Impactan edificios residenciales, redes eléctricas, hospitales. Más de 300,000 viviendas se quedaron sin luz en la región de Chernihiv después de un solo ataque. Cada calibre que sale de un barco como el Makarov puede devastar un edificio entero. Entonces, cuando Ucrania saca una fragata de esas del combate, no es solo una victoria militar, es un lanzador menos apuntando a ciudades llenas de civiles, y eso fue exactamente lo que hizo. Imágenes satelitales confirmaron 2 impactos directos en el Makarov. El primero impactó en el área donde están los lanzadores de misiles Kalibr. El segundo dio en la proa, la parte delantera del barco. El video del ataque, publicado por el comandante de las fuerzas de drones de Ucrania, muestra el momento exacto en que la fragata dispara sus propios misiles de defensa contra los drones que se acercan. Los misiles se elevan y fallan, los drones continúan y aciertan. La defensa aérea de uno de los buques de guerra más avanzados de Rusia en el Mar Negro falló en la única tarea que debía cumplir:
También en la misma operación, Ucrania atacó la plataforma petrolera Sivash en el Mar Negro. Rusia había convertido esa plataforma en una base para radares de defensa aérea. Y la forma en que Ucrania atacó es impresionante. Drones marítimos navegaron hasta la plataforma, funcionando como verdaderas naves nodriza. Barcos autónomos que transportan drones más pequeños a largas distancias y luego los lanzan cuando se acercan al objetivo. Los drones más pequeños entonces atacaron los radares. Es el tipo de táctica que parece ciencia ficción, pero está ocurriendo ahora, en combate real. Y piensa en lo que eso significa en la práctica. Sin esos radares, Rusia pierde los ojos de la defensa aérea en esa región. Y sin defensa aérea, el camino queda abierto para el próximo ataque. Ucrania no solo está destruyendo, está preparando el terreno para destruir más. Y aquí comienza la parte realmente interesante, porque nada de esto es novedad. Ucrania ya hizo todo esto antes. La misma terminal, los mismos barcos, la misma ciudad. Y es justamente ahí donde esta historia pasa de ser un ataque aislado a algo mucho más grande. Vamos a retroceder un poco. ¿Por qué? Cuando pones los eventos uno al lado del otro, la estrategia se vuelve obvia. En noviembre de 2025, Ucrania atacó Cheskárez por primera vez con toda su fuerza. Dañó la terminal, paralizó las operaciones y causó incendios enormes. Rusia pasó semanas reparándolo. Invirtió millones en reparaciones. Restauró la capacidad de carga. ¿Funcionó? Funcionó, por un tiempo. En marzo de 2026, Ucrania regresó. Atacó de nuevo. Esta vez destruyó 6 de los 7 brazos de carga de la terminal, el equipo que transfiere el petróleo a los buques tanque. Sin ellos, el puerto simplemente no funciona. Todo el puerto se detuvo. Y en ese mismo ataque, drones alcanzaron la fragata Almirante Essen, otra de las pocas fragatas con calibre en el Mar Negro. El daño en la Essen fue tan grave que, según fuentes ucranianas, el barco perdió la capacidad de lanzar sus misiles Kalibr. Según esas mismas fuentes, un incendio a bordo duró 18 horas. Rusia reparó Cheskárez de nuevo, gastó más semanas, más millones. Y en abril, Ucrania volvió de nuevo. Mismo objetivo, misma destrucción. Esta vez también atacó a Makarov, la última fragata con calibre que quedaba. Ahora, detente y piensa un segundo. Noviembre. Ataque, destrucción, reparación. Marzo. Ataque, destrucción, reparación. Abril. Ataque, destrucción. 3 veces el mismo objetivo. Ya te diste cuenta de lo que Ucrania está haciendo aquí, ¿verdad? Esto no es una serie de ataques aislados. Es una estrategia. Rusia lo arregla. Ucrania destruye. Rusia lo arregla de nuevo. Ucrania destruye de nuevo. 4 veces en menos de 6 meses. Y cada vez empeora porque Ucrania está aprendiendo con cada ataque. Ella sabe dónde están los puntos débiles, sabe qué defensas Rusia reposiciona. Sabe qué rutas aéreas están abiertas para nuevos ataques. Cada ataque alimenta el siguiente. Pero el problema es aún peor de lo que parece, porque Rusia no puede simplemente abandonar Novorossiysk e ir a otro lugar. Y es aquí donde entendemos el tamaño del error estratégico que cometió Rusia. Cuando Ucrania empezó a destruir barcos e infraestructura en Crimea, Rusia tomó una decisión. Trasladó lo que quedaba de la flota del Mar Negro a Novorossiysk. Apostó todo en un solo puerto. La lógica parecía tener sentido. Novorossiysk está en territorio ruso, más lejos de la línea del frente, teóricamente más fácil de defender. Era el plan B, y ahora el plan B se está incendiando por 4ª vez. La flota del Mar Negro está atrapada, literalmente atrapada. Desde 2022, Turquía cerró el estrecho del Bósforo, la única vía que conecta el Mar Negro con el resto del mundo para barcos de guerra. Lo hizo basándose en un tratado internacional llamado la Convención de Montreux, que le da a Turquía el derecho de bloquear ese paso en tiempos de guerra. En la práctica, eso significa que ningún barco militar entra o sale del Mar Negro. La tercera fragata de la misma clase, la Admiral Grigorovich, está atrapada en el Mediterráneo desde 2021. Fue fotografiada en Argelia en 2025 sin poder regresar.
Entonces, Rusia tiene exactamente 0 fragatas con calibre disponibles para reemplazar las que Ucrania está destruyendo. 0. Y la flota ya estaba hecha pedazos antes de estos últimos ataques. Rusia perdió el Moskva, el barco más grande e importante de la flota, conocido como el buque insignia, en abril de 2022, hundido por misiles ucranianos. Y Rusia tardó casi 4 años en admitir oficialmente que fue hundido por Ucrania. El Makarov asumió el puesto de buque insignia después de eso. Ahora también está dañado. En total, cerca de la mitad de los barcos de la flota del Mar Negro han sido destruidos o dañados desde el inicio de la guerra. Y lo más irónico es que esto fue hecho por un país que no tiene marina. Los barcos que quedan no pueden salir al mar abierto, porque se convierten en objetivo. No pueden esconderse en Novorossiysk, porque Ucrania ataca el puerto cada mes. Y no pueden recibir refuerzos porque el Bósforo está cerrado. Es una trampa sin salida. Y si esto ya parece malo para Rusia, espera porque se pone peor. Porque lo que está pasando en el Mar Negro es solo la mitad de la historia. Ucrania está haciendo lo mismo en los puertos del Báltico. UST Luga y Primorsk, que juntos representan el 40% de la capacidad de exportación de petróleo de Rusia, también fueron atacados repetidamente en marzo y abril. El humo de los incendios en Ust-Luga era visible en Finlandia. Las exportaciones rusas de petróleo cayeron de más de 4 millones de barriles por día a 2.300.000 en una sola semana. La mayor interrupción en el suministro de petróleo en la historia moderna de Rusia. La agencia financiera Bloomberg calculó que Rusia perdió cerca de $1.000 millones en ingresos en una sola semana debido a estos ataques. Ahora considera que Rusia reservó el equivalente a $157.000 millones para defensa en 2026. Cada semana que sus puertos están detenidos es dinero que debería estar financiando esa máquina de guerra y que simplemente no llega. Y en medio de todo esto, Rusia todavía intentó aprovechar la situación a su favor, acusando a Ucrania de haber atacado una terminal vecina que pertenece parcialmente a Chevron y ExxonMobil, intentando crear una crisis entre Ucrania y Estados Unidos. Pero imágenes satelitales demostraron que el objetivo fue la terminal rusa, no la estadounidense. Mientras tanto, Zelensky propuso una tregua energética mutua el mismo día del ataque. Si Rusia deja de atacar la energía de Ucrania, Ucrania dejará de atacar la de Rusia. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Ninguna, silencio total. Y aquí llegamos al punto central de esta historia. Si empezaste este video pensando que iba a haber otro ataque ucraniano contra Rusia, espero que a estas alturas te haya quedado claro que lo que está pasando es mucho más grande que eso. No se trata de una terminal en llamas, se trata de un sistema entero que ya no funciona. Mira, Ucrania planeó fabricar más de 7 millones de drones en 2026. 7 millones, casi 50% más que los 5 millones producidos en 2025. La verdad es que los drones se están volviendo más baratos, con mayor alcance y más inteligentes. Cada mes que pasa, Ucrania logra lanzar ataques más grandes contra objetivos más lejanos, y Rusia no puede reponer lo que pierde. No puede reparar más rápido de lo que Ucrania destruye. No puede mover barcos para reemplazar los dañados. No puede proteger sus puertos. Rusia va a reparar Novorossiysk de nuevo. Es un hecho. Probablemente ya lo estén reparando ahora. Van a gastar semanas, van a gastar millones. Y dentro de un mes, tal vez menos, Novorossiysk probablemente va a estar en llamas de nuevo. Porque el problema de Rusia no es este ataque. No es el anterior. Y no va a ser el próximo. El problema es que los ataques no paran. Y Rusia no tiene respuesta para eso. Y quiero saber su opinión. En su opinión, ¿Rusia todavía tiene alguna salida para proteger sus puertos? ¿O esta es una guerra que simplemente no puede ganar? Déjalo en los comentarios. Si este video te ayudó a entender lo que está pasando, compártelo con alguien que sigue este conflicto. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.